las simbolismo. promesas de nuestro Señor para la gente que tenga devoción a la divina misericordia. Dice así: prometo, nuestro Señor, prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá. También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos. Wow. Y sobre todo en la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. Me queman las llamas de la misericordia. Deseo derramarlas sobre las almas de los hombres. Y ahora viene un lamento de nuestro Señor. Oh, qué dolor me dan cuando no quieren aceptarlas. Dile a la humanidad doliente que se abrace a mi corazón misericordioso, y yo la llenaré de paz. La humanidad, miren qué frase, la humanidad no encontrará la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Qué impresionante. O sea, si nosotros vemos los problemas que hay hoy en día, siglo XX, siglo XXI, cuántas guerras, cuántas crisis, cuántos pecados, en el fondo es porque la gente no tiene devoción verdadera a la misericordia de nuestro Señor, porque nuestro Señor prometió aquí que si tuviesen devoción a la divina misericordia, todo el mundo encontraría la paz. Qué bárbaro. Todo Y el esa mundo es encontraría una la paz. promesa que nuestro Señor hace a raíz de la devoción a un cuadro que Él mandó a pintar. Es O impresionante. sea, imagínense, solo por tener devoción a esa imagen, a ese cuadro, nuestro Señor ya nos promete todo eso, ¿no? Sí. Nos promete la paz, nos promete vencer a nuestros enemigos, nos promete tanto, ¿no? Claro, dan ganas de colocar ese cuadro al tamaño real así Sí. y en todas las casas de la gente, ¿no? Que estuviesen ese cuadro. Después vamos a ver que hay dos cuadros, ¿no? Ajá. Que vamos a explicarlo también. Pero es una cosa tan impresionante de la promesa de nuestro Señor. Y aquí dice lo último, bueno, tal vez haya otras cosas, pero lo más importante lo hemos seleccionado. Dice así: habla al mundo de mi misericordia para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Miren qué impresionante. Tanta gente habla sobre esto que vamos a decir aquí. Dice nuestro Señor: mi misericordia, ese cuadro, es la señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo. Que recurran, pues, a la fuente de mi misericordia, que se beneficien de la sangre y del agua que brotó para ellos. Antes de venir como el juez justo, abro de par en par las puertas de mi misericordia. Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, deberá pasar por la puerta de mi justicia. Qué Impresionante. Si no me engaño, incluso en una de las frases, Él dice que la divina misericordia es la última tabla de salvación. Sí, lo he Y leído cuando también. un barco Naufragio, por ejemplo. naufraga, generalmente quedan destrozos, ¿no? Ujú. Y los náufragos se agarran de lo que pueden, ¿no? Pero imagínense, la última tabla de salvación es la misericordia, ¿no? O sea, agarrarse ahí para no ahogarse en medio de este mundo, del caos de este mundo, ¿no? Impresionantísimo. Si no me engaño también, Padre, una de las frases decía que nuestro Señor quería que todo el mundo tuviese acceso a esa imagen, Qué bonito. ¿verdad? O sea, y ahí entramos en propiamente cómo fue que ¿Cómo fue, surgió, sí? cómo nació, de dónde viene. Es impresionante porque Santa Faustina se le aparece a nuestro Señor así como está en el cuadro, y nuestro Señor le pide que le pinte, que se haga una pintura de acuerdo como ella está viendo. Solo que ella había recibido de nuestro Señor que ya no podía hacer nada sin autorización del confesor o de la superiora. Entonces él fue a hablar con el confesor y le explicó que nuestro Señor le quería que pintara. Y el confesor pues interpretó que el cuadro que nuestro Señor quería que pintase fuese pintado en el corazón de ella. O sea, algo más espiritual y no algo físico. Ahí ella, pues, como no tenía obediencia, no mandó a hacer el cuadro. Pero sí fue a hablar con la superiora. Ahí la superiora le dijo que eso era pura imaginación, que no se preocupara y entonces ella se puso en la cabeza que era todo imaginación de ella. Y después nuestro Señor le volvía a pedir varias veces volver a pintar el cuadro, solo que ella rechazaba en ese sentido que puede ser imaginación de ella, porque ella no tenía certeza absoluta que era nuestro Señor. Y entonces nuestro Señor una vez se le aparece y le dice: si tú te recusas a hacer ese cuadro, en el día de tu juicio no solo te cobraré por tu alma, no cobraré, digamos, no te pediré solo por tu alma, sino por el montón de almas que se salvarán por ese cuadro. Qué bárbaro. En ese momento ella sintió un temor así y le fue a decir a otro confesor, porque al inicio, digamos, del noviciado no tenían propiamente un guía espiritual, sino que eran padres confesores, digamos. Rotativos, exactamente. Y ese padre, digamos, que la confesó esa vez, y dijo que sí, que era necesario, y le presentó a un pintor para coordinar, digamos,
porque ella no sabía pintar, él sí sabía, pero no había visto a nuestro Señor. Sabe esas cosas complicadas a la hora de pintar. Y una vez a la semana ella siempre iba al estudio, digamos, donde el pintor estaba haciendo. Y ella comenzó a llorar porque veía que la pintura no era real, no era 100% como nuestro Señor se había parecido, no era tan fidedigna. Entonces, ella quedó así, le preguntó, Señor, pero, o sea, tú me pones en el camino a este pintor y no pinta bien, o sea, no consigue expresar bien cómo pintar. Ahí nuestro Señor le dice que no se preocupara, porque no importa el cuadro en sí. Lo que importa es la gracia que nuestro Señor va a transponer a través del cuadro. Impresionante. Entonces, como que eso la tranquilizó y realmente el cuadro, quien le hace acerca así la mirada de nuestro Señor, sí, es como del Santo Sudario, digamos. Sí. Tiene varias fisionomías cada vez igual. Bonito también, perdón, padre. No, que inclusive nuestro Señor, para tranquilizarla, porque ella realmente se afligía al ver que el cuadro no representaba la realidad, pero también cómo pintar a nuestro Señor, o sea, ajá, cómo pintar a un Dios, ¿no? Y ahí nuestro Señor se aparece, no como Él se aparecía como es, pero se aparece con las facciones del cuadro. Como si el cuadro cobrase vida y le dice, mire, yo estoy aquí, o sea, soy yo también. Y ahí ella se tranquilizó como que nuestro Señor iba a hablar a través de ese cuadro, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? También iba a mencionarle que ya ahí también se ve un aspecto de la misericordia, ¿no? Uh-huh. Porque es ocupar instrumentos que generalmente son miserables. Uh-huh. Entonces, por así decir, un cuadro que, bueno, está en quizás no lo represente enteramente, pero él ocupa como un instrumento para derramar su gracia, ¿no? Sí, impresionante. Entonces es un aspecto también de misericordia, sí, mostrar eso, ¿no? Que no importa, digamos, los defectos de la persona, sino realmente que él pasa por encima de eso, ¿no? Es un cuadro muy bonito, sí, pero como decimos, o sea, ¿cómo representar a nuestro Señor? Exactamente. ¿Cómo? Y ahí, bueno, no sé si usted esa parte ya no sé si terminó o quiere... Por favor, padre. No, es que está toda la tratativa perdón, está toda la tratativa de lo que pasó con el segundo cuadro, ¿no? Que tardó unos 2 o 3 años en pintar ese cuadro, ¿no? Desde la aparición en 22 de febrero de 31, creo que hasta 34, 35, por ahí no se pintó el cuadro. Y cuando se pintó se colocó en una iglesia, la gente tuvo mucha devoción. En 42, 43 hay un pintor que, en agradecimiento porque él tenía devoción a la Divina Misericordia, en agradecimiento porque su familia se salvó de la guerra, porque ya había entrado a la Segunda Guerra Mundial, no había terminado, pero creo que en esa zona ya había pasado un poco. Entonces pide autorización para como que hacer una copia de ese cuadro, basándose un poco en lo que nuestro Señor había dicho a Santa Faustina. Santa Faustina ya había fallecido, ¿no? Ya falleció en 38, creo, más o menos. Falleció con 33 años, ¿no? La misma edad de nuestro Señor. O sea, una especie de alma par, por así decirlo, una alma gemela entre 1000 comillas, ¿no? Bueno, porque tanto, ella también tuvo estigmas, creo que eran invisibles, sí, pero sufría la pasión. Sufría la pasión. Impresionante. También, bueno, una de las mayores místicas de la iglesia, porque estuvo en el infierno, estuvo en el purgatorio, veía ángeles, veía a Nuestra Señora, veía a nuestro Señor Jesucristo, y podríamos decir que también todo este misterio de la misericordia revelaba a ella, ¿no? Sí, impresionante. Bueno, ella ya había fallecido y ese autor pide para hacer un cuadro, y ese es el otro segundo cuadro que, si quieren, bueno, pues lo colocamos aquí para que la gente vea el primer cuadro y el segundo cuadro. Que el segundo cuadro, la cabeza está un poco como que más para la derecha, así, no es tan hierático, ¿no? tan recto así como el Santo Sudario. Y él pinta ese cuadro. Cuando viene la revolución, bueno, cuando viene el comunismo, invaden una iglesia donde está ese cuadro y tienen que rescatarlo. El primer cuadro. Y 2 señoras lo compran y ese cuadro se queda, después va para otra iglesia, después también la invaden los comunistas y él se queda de casa en casa, digamos, se queda refugiado. Y ese otro segundo cuadro como que ayuda a disfrazar un poco dónde estaba el verdadero cuadro. Como la gente se olvida un poco del primer cuadro, y por eso también se conservó bien, porque si no, tal vez los comunistas lo hubiesen destruido, ¿no? Por ser el primer cuadro. Y ese segundo cuadro es el que es pintado. Y curiosamente, por un problema en la conferencia episcopal polaca en la época, que no les llegaron bien las informaciones, ellos prohíben la circulación de ese primer cuadro. Y solo en 1978, creo que es más o menos esa fecha, que va a ser rescatado ese primer cuadro. Y va a comenzar a circular, pero ya habían circulado muchas otras imágenes del segundo cuadro. Entonces, cuando la gente piensa en la Divina Misericordia, es más común que piensen en el segundo cuadro que en el verdadero primero, que
que fue el que Santa Faustina estuvo viendo el tiempo entero. El segundo Santa Faustina no lo conoció, solo lo conoció desde el cielo, digamos, pero ya había sido pintado después de la muerte, ¿no? Entonces es interesante también ese lado todo. Y si no me engaño, el cardenal que lo aprueba es Karol Wojtyla. Karol Wojtyla, ¿no? Exactamente. El cardenal que como que resucita la devoción, porque Santa Faustina va a decir antes de su muerte que ella veía que todo lo que había escuchado de nuestro Señor, de la Divina Misericordia, como que iría a ser guardado, más o menos como fue el tratado. Iría a ser providencialmente, pero por causa del demonio, como que escondido, y solo años después que se daría a conocer realmente la Divina Misericordia. Y quien la dio a conocer, quien hizo lo posible para rescatar la Divina Misericordia, fue en la época cardenal Karol Wojtyla, que creo que el 15 de abril de 1978 la Santa Sede aprueba la Divina Misericordia por causa de Karol Wojtyla, que estaba de cardenal en Polonia, creo. Pero después, en ese mismo año de 78, en septiembre, octubre, por ahí, va a ser elegido Papa. Qué bárbaro. San Juan Pablo II. Entonces, y él va a decir de sí mismo, dice, la Divina Misericordia es para mí el resumen de mi pontificado. Wow. Impresionante. Y él adopta la devoción de la Divina Misericordia como una especie de estandarte así para su pontificado, ¿no? Y justamente porque es en Polonia todo sucede en Polonia, y él era de Polonia, ¿no?